persona, pero esas lecciones, esas ideas que le pueden, que a mí me gustaría que me las hubieran dicho, o que me gustaría incluso poder conversar de ellas con alguien. Entonces dije, voy a ponerle este tema a Cristina y a Miguel en esta conversación. Eh, por supuesto que son ideas temporales. Cuando estaba escribiendo lecciones me acordé de una historia de alguien que quiero mucho, que se murió hace poquito, hace un par de años, Juan Felipe Gaviria, el ex rector de Ujú. AFI, de ex alcalde de Claro. Medellín, ex ministro, más conocido Sí. hoy por ser el papá de Alejandro Gaviria, pero siempre muy importante en su propia carrera y El su propia vida. TFM. Que una vez le preguntaron cuando estaba en todo el proceso de transformación de PM en el Consejo de Medellín que qué lecciones le dejaba ese proceso. Y él decía, hombre, pues lecciones bastantes, pero sobre todo las lesiones. Eh, y yo escribiendo esto decía, claro, es que a uno las lesiones le dejan lecciones, a uno las heridas, Mira. los dolores, los momentos difíciles de la vida le dejan lecciones. Entonces, traje 3 ideas para compartir con ustedes. Si quieren, arranco con la primera. Adelante. Adelante. La primera es, y volviendo a la pregunta que me hacías ahora, Cristina, cuando yo estaba pequeño en el colegio, siempre era un niño amante de la poesía, pues, siempre muy flaquito. Yo creo que cuando yo entré a la universidad no llegaba a 65 kilos, no muy fuerte, bastante frágil, digamos, en lo físico. Entonces, lector de poesía, malo para el fútbol, pero con ganas, que era pues como esa característica de lo que era. Claro. Y por supuesto que eso deviene en lo que hoy en día uno sabe que es un poquito de bullying, ¿cierto? O que uno en ese momento decía, se están riendo de mi mamá. Y tenía pues el problema de que cuando estaba chiquito en el colegio tenía unas gafas de esas así, con unos lentes gruesos, verdes, tan de malas que necesité zapatos ortopédicos en los primeros años, entonces tenía unos zapatos distintos a los de mis compañeros de colegio. Y me decían un montón de cosas alrededor de esa fragilidad. Ustedes imaginarán, cosas que realmente no son un insulto, porque que a una persona le digan marica no es un insulto, que le digan gay, porque es una escogencia de vida, ¿cierto? Claro. Sí. Pero en ese momento uno llega triste a la casa, me están diciendo que porque hoy leo poesía, que porque soy frágil, que porque soy malo para el fútbol, entonces soy una niña, ¿cierto? Y a mí me hubiera gustado que desde muy chiquito en la vida y después en la universidad, y ojalá en las empresas me hubieran dicho, venga, hablemos de energías femeninas y masculinas, y venga, hablamos de hombres y mujeres. Y para ponerlo en estos términos, a mí me hubiera gustado que me hubieran enseñado a ser hombre, y me hubieran dicho, ¿sabe qué? Hay muchas formas de ser hombre. Y usted puede ser hombre y decir te quiero, usted puede ser hombre y decir abracémonos, y usted puede ser hombre y tener su lado, su energía femenina, Claro. así como tiene su energía Sí. masculina. Me hubiera gustado De que me acuerdo. dijeran, hombre, no se trata de dominar, de ganar, de vencer, de gritar, de... Los hombres en Antioquia, lo hablaba con unos amigos en una caminata que hacíamos este fin de semana en la naturaleza, con 2 amigos de mi alma, hermanos por escogencia, eh, y decíamos, hombre, es que los abuelos y los bisabuelos de nosotros, incluso los papás, eran muy violentos, muy machistas, que tan importante que nos hubieran enseñado a ser hombres, porque además eso nos hubiera ayudado a 2 cosas fundamentales, y una más en el mundo ya de las empresas, que es un poco lo que estaba en la invitación que me hacía Miguel, y es, nos hubieran enseñado a integrarnos a nosotros mismos, a no vivir en conflicto, a no tener Ujú. yo esa pena de que porque me gustaba la poesía, que porque otro gusto, pues además que es bastante femenino en el sentido de las energías, no del género, la jardinería, entonces jardinero, poeta. Imagínense pues lo que eso genera en un colegio en Envigado, pues para poner el ejemplo pues de un lugar bien paisa, Sí. que es donde era mi colegio, donde es mi colegio, un colegio querido. Y yo hubiera dicho, ahora me hubieran dicho que ser hombre, había muchas maneras de ser hombre. Y además me hubieran hablado de género, me hubieran dicho, ¿sabe qué? Es que los niños y las niñas pueden escoger, ¿cierto? Y pueden escoger a quién aman, y lo importante es que amen y amen bien. Entonces me hubieran ayudado a integrarme a mí y aceptar a los otros. Y además me hubieran enseñado a respetar a las mujeres, que eso también fue una lección, producto de muchas lesiones durante muchos años de mi vida, porque en la educación colombiana tradicional, en la educación occidental tradicional, a los hombres y a las mujeres nos dicen amarillo, rosado, Ujú. perdón, azul, rosado, carritos, muñecas, fuerza, fragilidad, y ese estereotipo nos hace un daño profundo para las relaciones entre hombres y mujeres. Pero además uno llega a la empresa que es en las empresas el lenguaje y la estrategia, que además es una palabra que viene del mundo militar, tiene mucho de eso, mucho del mundo castrense. Entonces uno llega a una organización, a una empresa a trabajar. Yo trabajé en una de las más lindas de Antioquia, más interesantes también, Sura, en mi primer trabajo, nunca lo olvido, les agradezco todo. Y al mismo tiempo tengo
la posibilidad bonita de la vida de criticarlos con cariño y decirles, mire, pero esa empresa tan masculina, pero esa empresa, y eso pues que a esa les gusta la cultura y el arte, esa es una gran empresa, ¿cierto? Y la ciudadanía, pero esa empresa tan masculina, tan de corbata, tan que hay que hablar duro, tan que hay que ser solo números, porque a veces, porque, no habla, porque las empresas no hablamos de intuición, hablamos de argumentos. Qué bueno que pudiéramos hablar de los dos. Cuando en una junta una mujer dice, es que yo siento que esto, siempre les dicen, no, usted, pero ¿cómo que siento? ¿Cuál es ese argumento? Es que para sentir y para intuir no necesitamos argumentos. Entonces, David, a mí... estabas hablando, perdóname que te interrumpa, estabas Dale. hablando de No, hombre, los estereotipos y me hiciste reflexionar en algo, y es que además esos estereotipos siempre los pintamos desde opuestos, es decir, claro, no hay un estereotipo que combine, sino que siempre es lo uno opuesto a lo otro. Entonces, digamos que claro. inconscientemente lo que estamos diciendo es hombres y mujeres estamos en dos orillas distintas, lo que le guste al uno no le puede gustar a la otra y viceversa, cuando en realidad, cuando lo que vos estás diciendo, cuando uno llega a una organización, pues todos hacemos parte del mismo equipo y todos tenemos que jugar en el mismo equipo, ¿cierto? Okay, sí, Pero sí. en la vida debería eso ser así. Sí, a mí me parece muy bonito lo que dice Miguel, porque en el fondo a lo que voy para el final de esta lección es que bueno que nos dijeran que el yin y el yang son energías complementarias, ¿cierto? Opuestas complementarias, pero no excluyentes, y que en un hombre o en una mujer puede haber energía masculina y femenina en el hombre y energía masculina y femenina en la mujer. Otra cosa es la decisión de la identidad sexual, que también es totalmente respetable y parte de la belleza de la vida. Pero qué bueno que nos dijeran eso. Entonces, además nos podrían decir ya en las organizaciones, en el liderazgo, incluso en lo público, que no necesitamos que los hombres lideren desde la rabia y que las mujeres se masculinicen en el sentido de las energías para volverse solo líderes desde la fuerza. En estos días alguien me preguntaba, ahora pues que todo el mundo habla de elecciones del 2022, no vamos a hablar de política, pero sí de preguntas, y yo decía, qué rico que los que nos gobiernen puedan hablar, como decimos los paisas, pasito, tranquilos, que el lenguaje sea un lenguaje de concertación. Colombia pues tiene muchos de esos discursos gritados del 20 de julio. Yo decía, qué bueno un presidente o una presidenta que hable tranquila, que nos explique las cosas, que nos proponga ideas, que, perdón esta expresión, se lo decía yo a alguien, que dude, que sea vulnerable, que también es una fuerza de lo femenino y que todos los hombres y los líderes en general necesitamos. Y básicamente esa era pues un poco la historia de esa primera, entre comillas, lección, idea, concepto, grupo de ideas que yo quería traer a esta conversación, y es qué bueno que habláramos de energías masculinas y femeninas, qué bueno que habláramos de eso aplicado a la vida personal para poder integrarnos como seres humanos y para poder tener una relación de construcción, digamos, de construcción, de cariño, de respeto entre hombres y mujeres y no de oposición, como vos decís, Miguel. Y qué maravilla que lleváramos eso al nivel del liderazgo público y del liderazgo institucional, organizacional, empresarial, para decir, como dicen los jalonadores del concepto del capitalismo consciente, del que yo sé que ustedes saben que en Confama somos unos afiebrados fans. Si no tuviera que reducir a Confama 3 ideas, yo siempre les digo: la promoción de la clase media, la inspiración alrededor del capitalismo consciente, y más recientemente emergen, y ahorita sabremos por qué yo uso esa palabra. Hablamos emerger, emerge la regeneración, como las culturas regenerativas, la idea de que llegó la hora de preguntarnos cómo regeneramos la humanidad y el planeta, no solo cómo lo sostenemos, sino cómo lo volvemos a recuperar para que nuestra existencia en este lugar tan bonito pueda seguir por muchos miles de años, como lleva ya cientos de miles de años. Entonces esa es como la primera idea, un poco llegó la hora de la mezcla de energía, pero además cierro con un cuento, y es parte de lo que hace que las organizaciones tengan más balance de energías masculinas y femeninas, es que haya más mujeres liderando. Son dos cosas que no son lo mismo, pero que tienen una cierta correlación. Más mujeres liderando y mujeres que las dejemos liderar y ser. En estos días oía una conversación, tal vez del año pasado, pero la vi hace poquito, entre Brigitte, la rectora de la EAN, y Claudia Restrepo, la rectora actual de AFIT, que decían la fuerza telúrica de lo femenino. Entonces, qué bueno que pudiéramos tener en las organizaciones la fuerza telúrica de lo femenino. Esa es la primera idea que les quería compartir. Si quieren pasamos a la segunda, o si quieren comentamos la primera. No, antes de que pasemos a la segunda. Porque...